Nosotros continuamos con el contenido de este Despierta RD. Llegamos al momento de esta entrevista central y nos acompaña en esta mañana la exdiputada Guadalupe Valdés. Ella ocupa en la actualidad el cargo de embajadora para la embajadora especial para el hambre cero en América Latina y el Caribe. Una tarea bastante ardua. Buenos días. Bienvenida. Guadalupe, ¿cómo se siente? Muchísimas gracias por invitarme a Despierta RD y por permitirme a través de ustedes llegar a los ciudadanos y ciudadanas con informaciones que son importantes para la vida de la gente. Con usted hay muchos temas siempre interesantes que compartir, pero me gustaría que iniciáramos esta conversación en el ámbito de ese combate para el hambre cero en América Latina y el Caribe, donde cada día vemos que más y más personas pues mueren de hambre o padecen de ella como si fuese una enfermedad o una epidemia. ¿Qué se está haciendo en el mundo? ¿Cuál es el compromiso que han asumido los gobiernos para colaborar junto a ustedes en esta lucha ardua? Bueno, los estados en el año 2015, los 193 estados del mundo acordaron erradicar el hambre en el año 2030 y se ha planteado, es uno de los objetivos de desarrollo sostenibles, que en el 2030 no haya una sola persona que pase hambre o que esté subalimentada en el planeta. Sin embargo, el último informe que acaba de lanzar tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, y la Oficina Mundial de la Salud, que fue lanzado el pasado 16 de octubre en ocasión del Día Mundial de la Alimentación, señala que las cifras del hambre están aumentando en el planeta y hoy día tenemos 38 millones de personas más en situación de hambre. ¿Y por qué? 38 más. 38 millones de personas en el planeta. O sea, 38 millones más. ¿Cuáles han sido las causas para que esto se dé? Porque tenemos un proyecto de que en el 2030 va a disminuir. Se han fracasado las políticas Entonces, ¿qué ha pasado? públicas que se han establecido en los diferentes países para combatir el hambre y la exclusión social. Habría que analizar cada realidad y cada contexto. Ahora, en sentido general, esta cantidad de personas que están pasando a situación de hambre o de subalimentación se refiere y tiene dos factores fundamentales. Por un lado, el aumento de los conflictos en el planeta. Tenemos conflictos, por ejemplo, en Somalia, tenemos conflictos en varios países de África, en la India, pero tenemos conflictos en la América Latina que también contribuyen a aumentar, porque cuando se está en una situación de conflicto, la gente emigra, pero también la gente abandona sus espacios de producción de alimentos. Y otro elemento que es fundamental son los cambios, el cambio climático. Tenemos países, por ejemplo, como en Etiopía, donde hay condiciones de sequía muy fuertes, o países como los del Caribe, que hemos tenido hace poco tiempo una situación devastadora por los huracanes, los ciclones. Ahí vemos la condición, por ejemplo, de Barbuda, de San Martín, de Puerto Rico. Nosotros mismos aquí en la República Dominicana. Entonces, estos dos elementos tienen que ser abordados justamente en políticas públicas para ver cómo vamos a resolver, por un lado, el tema de los conflictos y por otro lado, el tema de las condiciones del cambio climático. Bueno, a propósito de que usted menciona los conflictos, ¿cuáles son los países donde hay más inseguridad alimentaria en toda América Latina? Bueno, en la región, en América Latina, la situación más preocupante la tenemos al lado de nuestro país, que es Haití. Haití tiene un 47% de personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, que representa aproximadamente 5 millones de personas, lo cual hace que esto impacte prácticamente todas las De una cifras. Población de 11. Claro. De una población de 11, eso exactamente, 47 millones. Entonces, eso nos convoca
a todos y a todas, sobre todo a los diferentes países y a la cooperación internacional de contribuir para que Haití pueda salir de esta situación. Un elemento interesante es que este año Haití, el Congreso de la República, creó el Frente Parlamentario contra el Hambre de Haití y tiene congresistas parlamentarios que están comprometidos con generar marcos legales para políticas públicas y también asignar en el presupuesto de su país recursos para abordar esta situación. Tiene la asistencia técnica y el acompañamiento de la FAO, pero es un tema fundamental que tiene que ser asumido por los haitianos y en este caso por los propios parlamentarios, así como también por su poder ejecutivo, que tenemos la buena nueva que estuvo presente el día en que se lanzó oficialmente el Frente Parlamentario. Estuvo el presidente de Haití, el señor Juvenel, expresando también el compromiso del gobierno haitiano en lograr resolver o ir avanzando para resolver este tema. Por lo menos dar el primer paso, porque resolverlo así de golpe y porrazo en una nación como Haití con tantos problemas ya históricos con el tema de la desestabilización gubernamental de su país, es un tanto difícil. Ahora, ese problema de Haití, esa hambruna de Haití, necesariamente y por vía de consecuencia afecta a la República Dominicana. ¿Han medido ustedes cuál ha sido el impacto de esa hambruna haitiana para el gobierno y para la población dominicana en cuanto a las migraciones? Bueno, ese es un efecto inmediato y es natural en cualquier país que hace frontera con otro. Sí. Debo señalar que este año el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre, se dedicó justamente al tema de las migraciones. Y eso plantea que para garantizar una seguridad alimentaria y nutricional hay que invertir para evitar las migraciones. Las migraciones tienen que ser por una decisión de las personas y no por una necesidad. Exacto. En este caso, cuando vemos que una gran cantidad de personas de Haití emigran hacia la República Dominicana, no es por decisión, es por una necesidad. Lo mismo ocurre en el caso nuestro, que tenemos migración hacia Europa o hacia Estados Unidos, y esto es una situación de injusticia para las personas, porque muchas personas no quieren dejar su territorio, pero si no tienen oportunidades para alimentarse, si no tienen oportunidades de trabajo, de generar ingresos, las personas buscan entonces. Pero aquí mucha gente lo hace por ambición, Guadalupe, porque la situación de calamidad del pueblo haitiano no es la misma de República Dominicana, son completamente disímiles. Y vemos que el dominicano trata de llegar, antes lo hacía a Puerto Rico, pero más bien no era por razones humanitarias, era por razones de ambición, de mejorar la condición de vida desde el punto de vista económico, no por hambre. Bueno, pero obviamente, pero también porque todas las personas quieren mejorar. Claro. Y bueno, las historias de vida, por ejemplo, de muchas mujeres que dicen yo me voy porque quiero buscar una mejoría justamente para mis hijos, una mejor educación y eso, indica que no están teniendo las condiciones en el territorio. Por eso es tan importante invertir en el desarrollo, en las diferentes políticas públicas que garanticen los derechos de las personas, pero también una mejoría integral. Por ejemplo, en la salud, la educación, el bienestar, la vivienda, que es un tema fundamental. En el caso de República Dominicana, ¿qué se está haciendo para promover la seguridad alimentaria? Bueno, debo dar una buena nueva, y es que el Congreso de la República en el periodo 2010-2016, en el que yo estuve como diputada nacional al Congreso, estuvimos promoviendo la formulación de una ley en seguridad alimentaria y nutricional
Este proyecto de ley fue introducido al Congreso después de un proceso muy participativo, con foros regionales, una consulta virtual, y lo introdujimos 96 legisladores de los 190. Y después de 5 años de ir entre la Cámara de Diputados y el Senado, porque sabemos que al ser un Congreso bicameral nos lleva tiempo a aprobar las leyes, pero finalmente en junio del año pasado esta ley se aprobó y fue promulgada por el presidente de la República el 5 de julio del año 2016, lo que nos dota de un marco legal para generar una ruta, un camino a seguir donde se establezcan políticas públicas. En este proyecto de ley también se habla de los aspectos fundamentales, los principios para garantizar esa seguridad alimentaria y nutricional. En este momento, el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de la Presidencia, a través de el viceministerio que coordina la viceministra Alejandra Liriano, están trabajando en la formulación del reglamento que debió estar en enero de este año, pero se está trabajando intensamente en eso y ojalá que logremos tenerlo antes de terminar el año. Y también se está generando un proceso de capacitación a los puntos focales de los diferentes ministerios que van a formar parte del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Hay otras políticas, como es, por ejemplo, hacer un censo sobre todo el tema de los agricultores familiares en el país. Ya se hizo el precenso. El precenso ya se hizo y se está avanzando en esto. Es un tema fundamental porque hoy día los datos que tenemos es que donde hay mayores niveles de pobreza es en los agricultores familiares, porque muchas veces no tienen los recursos, la asistencia técnica, los mercados para poder realmente colocar sus productos. Y esta es una estrategia, por ejemplo, que se impulsó en Brasil para erradicar la pobreza, sacar a una gran cantidad de personas de la pobreza. Brasil lo hizo en el 2002 y logró sacar a 40 millones de personas de la pobreza, y también de esta forma se trabaja todo el tema de la lucha contra el hambre. Embajadora, ¿y cree usted que las políticas públicas en lo que llega a la ley, porque usted sabe cómo son el tema de los reglamentos aquí con las leyes, se aprueban las leyes y después duramos años y años para tener los reglamentos que se necesitan para la aplicación de la ley? ¿Usted cree que hasta ahora las políticas públicas que se han ido implementando para el tema de la eliminación de la exclusión social, de la pobreza y esa misma lucha contra el hambre han sido suficientes o por lo menos han colaborado en una proporción importante para combatir este mal que afecta a una gran parte de la humanidad, sobre todo en América Latina y el África? Bueno, yo estoy convencida de que hay que sacar el reglamento este año. Sí. Ese es el compromiso con el cual incluso el Frente Parlamentario que coordina el diputado Hanle Melo de la provincia de la Altagracia, el año pasado coordinó una visita a la cual yo fui invitada al ministro de la Presidencia y también a la consultoría jurídica, justamente para motivar. Y esto me parece que también es una buena práctica en el sentido de que, bueno, los legisladores impulsamos y aprobamos las leyes, pero después de que están aprobadas no nos podemos olvidar de eso, sino que hay realmente que dar todos los pasos para que la ley pueda implementarse, porque cuando se tiene una ley como esta es un instrumento jurídico para que los ciudadanos puedan exigir sus derechos y exigir el cumplimiento de la misma. En ese sentido, algo que se está haciendo también es una versión amigable de la ley para generar un proceso de educación en torno al contenido de esta ley. Con respecto a las políticas públicas que se han impulsado, hay algunas que considero han sido un paso de avance importante. Me gustaría citar el tema de la alimentación escolar, que por ejemplo hemos pasado, y en el año pasado la inversión fue de 17.000 millones de pesos.
se está impulsando un piloto en la provincia de Monteplata con el tema de la red en seguridad alimentaria y nutricional, cómo las organizaciones sociales, comunitarias deben de participar en todo el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Se emitió una resolución desde el Ministerio de Agricultura para que en el presupuesto del Estado haya recursos para el tema de la agricultura familiar y el propio censo que ya, esto por citar algunas políticas. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y no es suficiente porque tenemos aún en el país 1.3 millones de personas en situación de subalimentación, es casi un 11% de la población. Y esto nos lleva a que hay que redoblar los esfuerzos, las políticas y sobre todo el tema de la educación a nivel nutricional. Por ejemplo, hoy día una de las nuevas enfermedades que están golpeando a las sociedades... La obesidad. Exactamente. La obesidad y la diabetes. ¿Y por qué son estas enfermedades? Sobre todo en los niños y las niñas, porque se están alimentando de productos saturados en grasas, en sales, en azúcares, y esto no conlleva a un desarrollo pleno de nuestros niños. Embajadora, conversar con usted siempre le da deseo a uno de seguir, y nos faltó el tema político, que usted es una mujer muy activa en lo político, pero me hace señas, ya llegamos al final de esta entrevista, agradecerle su participación y comprometerla a una segunda fase para que culminemos con el tema del hambre y ese combate, esa lucha incesante que llevan ustedes a través de la FAO, y que hablemos de política, de lo que está pasando aquí con el movimiento Marcha Verde. La invitación pendiente para nuestra queridísima embajadora para el combate al hambre en América Latina y el Caribe, Guadalupe Valdés. Muchísimas gracias. Gracias A ustedes. Bueno, así llegamos al final de Despierta RD en el día de hoy. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Será hasta mañana. Así es, a las 6 en puntito nos vemos aquí.